La Voz de América presenta. Candidatos presidenciales en Estados Unidos se enfocan en los estados pendulares que podrían darle la victoria. A 21 días para las elecciones en Estados Unidos denuncian la aparición de buzones electorales no autorizados. Johnson & Johnson suspende sus ensayos clínicos para la vacuna del COVID-19. Y el trastorno de estrés electoral que están sufriendo algunos estadounidenses. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. Biden y Donald Trump, los dos candidatos que se disputan la presidencia de Estados Unidos, retornaron a la contienda electoral. Esta vez ambos se enfocan en los estados indecisos o pendulares. Para darnos los últimos detalles tenemos a Jacopo Luzzi y le preguntamos por qué estos estados pendulares podrían definir el resultado de las elecciones. Jacopo. Yasmín, las encuestas muestran un margen de 2 dígitos a favor de Biden, pero en verdad estas elecciones están aún en juego y se decidirán muy probablemente en 6, máximo 7 estados claves llamados pendulares. En particular, Ohio, Pensilvania y Florida son los estados de este grupo con más votos del colegio electoral y podrían asignarlos a uno de los dos candidatos para que gane la presidencia. Por esa razón, los dos candidatos están concentrando sus últimos esfuerzos y las campañas en estos estados. Sin mascarilla, eufórico y recuperado después de que su médico confirmó que dio negativo al COVID-19 este lunes, el presidente Donald Trump volvió a su carrera presidencial con la intención de recuperar el margen en las encuestas a su rival demócrata Joe Biden cuando faltan 20 días a las elecciones. En Florida, frente a una audiencia de miles de personas, muchas de ellas sin tapaboca y sin respetar el distanciamiento social, el mandatario celebró su recuperación y su vuelta en su primer mitin desde que fue hospitalizado al principio de octubre. Una cosa conmigo, la parte buena, pasé por eso. Ahora dicen que soy inmune. Puedo sentir, me siento tan poderoso que entraré en esa audiencia. Entraré allí, besaré a todos en esa audiencia. Besaré a los chicos, a las mujeres hermosas y a todos. Solo les daré un beso grandote. Entre tanto, Joseph Biden, en Ohio, siguió haciendo campaña después de haber confirmado otra vez que dio negativo al coronavirus. Y en Cincinnati subrayó lo crucial de estas elecciones. Esta es la elección más importante de nuestras vidas, no porque me esté postulando, por lo que está en juego. El próximo presidente va a determinar no solo los próximos 4 años, sino cómo será la próxima década o más. La campaña de ambos candidatos no tiene descanso y Trump se dirigirá a Pensilvania, otro estado pendular muy importante, mientras Biden irá a Florida con un ojo puesto en los votantes mayores y afrodescendientes. Es importante recordar que los dos candidatos no realizarán más el segundo debate en Miami este jueves y los dos organizaron juntas televisadas con los votantes en ese día. Por el momento, los dos se enfrentarán solamente en Nashville, Tennessee, el 22 de octubre para el último debate presidencial. Gracias, Jacopo, por el reporte. Y ahora pasamos al Congreso, porque en el segundo día del proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Trump a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ha tenido que responder a las preguntas de los miembros de la Comisión Judicial del Senado. Este martes, Barrett no dejó claro si se compromete o no a recusarse en caso de que una disputa en la elección del nuevo presidente tenga que ser resuelta en la Corte Suprema. Hay alarma en California ante la aparición de buzones no autorizados para depositar boletas electorales. Funcionarios del estado, preocupados por la integridad de los votos, anunciaron acciones legales contra los responsables. Verónica Villafañe nos da los detalles. Cajas con carteles caseros que indican ser buzones para boletas electorales aparecieron en 3 condados de California a partir del fin de semana. El problema es que no son oficiales, afirma el secretario de Estado Alex Padilla. Estos buzones en cuestión no fueron ni permitidos por sus condados ni cumplen con las leyes sobre los buzones para recibir boletas en el estado de California.
Para facilitar la entrega de boletas enviadas por correo, funcionarios electorales a lo largo de California han colocado buzones especiales oficiales seguros y claramente rotulados, monitoreados y manejados por oficiales de cada condado. Las autoridades les están advirtiendo a los votantes que antes de depositar sus boletas en buzones especiales para elección como esta, que verifiquen que sean oficiales. Las cajas deben tener el sello oficial del condado. La aparición de las cajas no autorizadas colocadas por miembros del Partido Republicano de California han causado furor ante el temor de posible manipulación que pueda poner en peligro la integridad de los votos ya depositados en esas cajas. Como dice el secretario de Estado, Alex Padilla, tenemos que tener cuidado de que si vamos a votar, que nuestro voto cuenta. Javier Becerra, procurador general de California, junto a Padilla, enviaron una orden exigiendo la remoción de las cajas no autorizadas a varios líderes del Partido Republicano del Estado y que, según funcionarios, están promoviendo su uso en redes sociales de forma engañosa en violación a la ley de elecciones del Estado. Un portavoz del Partido Republicano de California dijo que están en su derecho y no piensan remover las cajas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Millones de estadounidenses acudirán a las urnas en las próximas semanas con la preocupación de un resurgimiento de casos de coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que ha evaluado otros procesos electorales presenciales en los últimos meses y que con las medidas apropiadas votar en persona sería seguro. Vamos con Celia Mendoza. Celia, ¿será esta la señal que los estadounidenses necesitan para salir a votar el próximo 3 de noviembre en lugar de enviar su voto por correo? Es posible, sin embargo, la OMS indica que es fundamental que se lleven a cabo diferentes parámetros y medidas de seguridad y esto dependerá de las gobernaciones en cada uno de los distritos electorales y de cómo se maneje. Sin embargo, estaría dando luz verde a la posibilidad de que los votantes puedan votar de manera segura y presencial. Votar en persona es un evento que puede ser seguro en medio de la pandemia, afirmó el doctor Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto muchos ejemplos en los últimos 9 meses en que las elecciones se han celebrado de manera muy segura y con las medidas apropiadas y han sido lo suficientemente sencillas como para gestionarlas e implementarlas. Valentín Vázquez habló con La Voz de América tras votar en Nueva York durante las elecciones presidenciales de la República Dominicana, que se llevaron a cabo en el verano de este año bajo nuevas medidas para reducir el contagio del COVID-19. Han tomado, yo lo voy en distancia a los compañeros y con su cosa puesta. Hasta ahora aquí, los que han venido a votar esta mesa, que yo lo he visto todo con su mascarilla puesta. Garantías que según la OMS se pueden dar a los votantes. Se necesita esfuerzo. Hemos trabajado muy de cerca en el pasado, de la misma manera que lo hemos hecho para todo tipo de reuniones masivas y hemos trabajado en un enfoque de gestión de riesgo. No se puede reducir el riesgo a cero, pero lo que se puede hacer es identificar y manejar esos riesgos, especialmente cuando el voto en persona es la elección del país. Estados como Nueva York y Nueva Jersey han promovido la votación temprana, así como el voto por correo en este ciclo electoral, explicó a La Voz de América Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en Nueva Jersey. Primariamente un voto por correo y eso para tratar de evitar que gente vayan a los pollings y sean expuestos al coronavirus. La Organización Mundial de la Salud asegura que estará entregando una guía detallada de cómo se podrían llevar a cabo las elecciones de manera segura y presencial, algo que estarán entregando en las próximas semanas. El proceso de votación en medio de la pandemia, un debate que continúa en Estados Unidos. Gracias, Celia. La organización Voto Latino anunció que ha registrado a más de 1 millón de votantes hispanos, el mayor número en su historia, y según el comunicado pronostican que el número de votantes aumentará en estados críticos como Florida. Alonso Castillo desde Miami nos cuenta cómo están los ánimos previo a las elecciones. El Centro de Investigaciones Pew estima que 32 millones de hispanos serán elegibles para votar en Estados Unidos. Y según la analista política Mercedes Bello, las principales encuestas se mantienen firmes respecto a los motivadores del electorado hispano. El problema migratorio, el problema del aumento del salario mínimo y el problema de servicios de salud.
Los hispanos representan por primera vez el bloque de votantes minoritario más grande del país. Tan solo en Florida representan alrededor del 20%. La especialista también aludió a una encuesta de la cadena NBC News Marista, en la que el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden estarían empatados en Florida con el 48%. Según Richard Mojica, el presidente Trump es la mejor opción. Él está representando la libertad, él está representando el capitalismo. Yo no quiero un gobierno o una mentalidad que a mí me quiera controlar lo que yo quiero hacer con mi finanza. Los 29 votos electorales que recibirá el ganador en Florida podrían definir quién se queda en la Casa Blanca. Santiago Arias espera que sea Joe Biden. El Partido Demócrata es el único partido que se enfoca en la pobreza y en el desarrollo de comunidades marginalizadas. Con más de 200,000 fallecidos a causa del COVID-19 en Estados Unidos, la analista considera que la pandemia podría incentivar la participación de los hispanos. Si el gobierno hace una política correcta, yo voy a tener salud. Si el gobierno hace una política incorrecta, yo estoy corriendo el riesgo de perder la vida. Realmente nuestra salud y nuestro bienestar depende de la política gubernamental. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En minutos, migrantes indocumentados están siendo expulsados de Guatemala. Tenemos los detalles al volver. La Alcaldía de Envigado te acompaña en esta pandemia ofreciéndote atención psicológica 24 horas. Te invitamos a sumarte a la vida. Alértanos sobre posibles casos de conducta suicida o recibe el apoyo de nuestros expertos si necesitas ayuda. Comunícate las 24 horas a la línea 307-864016. Recuerda 307-864016 y allí un psicólogo te atenderá por llamada o chat. Pienso que la enfermería es una profesión de vocación, que el objetivo principal es el cuidar de las personas. Nosotros como ESE contamos con un material pedagógico educativo para los recolectores que van a ingresar próximamente, para que aprendan cómo prevenir el COVID-19. En la ESE Hospital La Merced Ciudad Bolívar tomamos todas las medidas preventivas y de bioseguridad porque cuidarte es cuidarnos. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. El efecto colateral adverso que presentó un voluntario hizo que tuvieran que suspenderse los ensayos clínicos que realiza Johnson & Johnson para la vacuna contra el COVID-19. José Pernalete nos dice que esto ocurre al mismo tiempo en que aumentan los infectados en Estados Unidos.
Una de las fórmulas de la vacuna contra el COVID-19 ha sido suspendida en su tercera fase de experimentación por haberse registrado un efecto colateral adverso en uno de los sujetos de la prueba. Se trata del ensayo clínico del laboratorio Johnson & Johnson, que contabiliza unos 60.000 individuos. Pero en estos casos los efectos adversos son cosas que sí son de inmediata notificación, y si pueden o parecieran tener relación con la vacuna, imponen una paralización temporal hasta que se averigüe mejor la relación causa-efecto entre el síntoma o el signo o el problema de salud y la vacuna. La firma Johnson & Johnson ha dicho que se registró una enfermedad inexplicable en un participante del estudio y agregó en un comunicado que los efectos adversos son algo de esperar. José Antonio Cisneros, médico experto en bioingeniería de la salud, explicó a La Voz de América que esta fórmula, así como el resto de las vacunas que se someten a prueba, pueden generar efectos secundarios que son objeto del escrutinio de los investigadores científicos. Así como también se les va a estar haciendo las pruebas de anticuerpos para ver si la vacuna está produciendo los anticuerpos necesarios para combatir el virus. Esto sucede mientras Estados Unidos sigue liderando las cifras mundiales de infectados por coronavirus, superando los 7.800.000 casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América. El Parque Central de Guatemala se ha convertido en un centro dormitorio para muchos inmigrantes centroamericanos. Quienes ingresan de forma ilegal están siendo retornados a la frontera con su país. Eugenia Sagastume nos informa cuál es la situación. La travesía en busca de nuevas oportunidades muchas veces no concluye en Estados Unidos o en México. Algunos migrantes centroamericanos se han quedado en Guatemala y el Parque Central, ubicado en la Plaza de la Constitución de la Zona 1 capitalina, se ha convertido en un lugar para vivir y dormir. Ante esta situación y la denuncia de guatemaltecos, la Policía Nacional Civil de Guatemala implementa operativos para verificar que estos migrantes hayan ingresado de forma legal. De lo contrario, son llevados a la frontera con sus países. Recientemente, 8 adultos y un menor de origen hondureño fueron retornados en buses hacia la frontera El Florido. Los guatemaltecos que frecuentan este lugar aseguran que se sienten inseguros con la presencia de los indocumentados. A raíz de que salvadoreños, hondureños, se volvió un lugar de riesgo y ya nadie llega ahí. El analista Julio Rivera Clavería contrasta la situación que los migrantes enfrentan ante la inseguridad que se genera en la capital guatemalteca. Si todos los centroamericanos cumplen con todos los requisitos que exige la Dirección General de Migración y el Ministerio de Salud Pública, bienvenidos sean. Pero si no es así, desde luego no hay que dejarlos pasar. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, de la reciente caravana fueron retornados 3.953 hondureños, mientras 36 solicitaron asilo en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Denuncian las condiciones en que el gobierno de Nicolás Maduro tiene a miles de venezolanos que han retornado a su país. La información al regreso. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Somos la Voz de América. Según la
la patrulla fronteriza se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. El protocolo de bioseguridad siempre en los campamentos, siempre que se llega, es desinfectarnos las manos, desinfectarnos las botas, siempre de entrar y tener la distancia siempre. Nos toman la temperatura y nos lavamos las manos siempre, 2 o 3 veces del día. Yo me cuido y cuido a mis compañeros porque la salud de mi familia es lo más importante. La Alcaldía de Envigado te acompaña en esta pandemia ofreciéndote atención psicológica 24 horas. Te invitamos a sumarte a la vida. Alértanos sobre posibles casos de conducta suicida o recibe el apoyo de nuestros expertos si necesitas ayuda. Comunícate las 24 horas a la línea 307-86-4016. Recuerda 307-86-4016 y allí un psicólogo te atenderá por llamada o chat. Las condiciones a las que las autoridades venezolanas han sometido a unos 130.000 ciudadanos que han regresado desde otros países fue denunciada por organizaciones de derechos humanos este martes. Cristina Caicedo Smith con los detalles. Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados venezolanos a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Que cuando llegan, los someten a test rápidos que pueden dar un resultado falso negativo, y luego los meten en estos centros que están hacinados, donde no hay agua, donde hay condiciones insalubres. El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros de cuarentena por semanas adicionales a los 14 días, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En vez de controlar la propagación del virus, lo que hace es que posiblemente la incremente. Y eso corre tanto para los venezolanos que ingresan a Venezuela, a un país donde ya existía un sistema de salud colapsado antes de la pandemia. Durante una entrevista en Aquí con Ernesto Villegas, en el canal del Estado venezolano, Maduro aseguró que las medidas tomadas para prevenir el virus han sido excepcionales. Un solo país en el mundo donde están regresando miles de connacionales. Uno solo, no existe. Si no hubiéramos tenido los trocheros, Venezuela hubiera tenido los índices que ha tenido, Vietnam. Ambos organismos de derechos humanos exhortan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos del Proceso de Quito, que se reunirán en línea la semana del 19 de octubre, a que aborden con urgencia la situación de los retornados venezolanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Más de 5 millones de personas en todo Venezuela carecen de acceso a información. Este es el resultado de una investigación llamada Atlas del Silencio. Álvaro Algarra tiene los detalles. Según el Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, el acceso a la información pública es una carrera de obstáculos, en vista de que a medida que pasa el tiempo para medios, periodistas y ciudadanos, hacer valer ese derecho fundamental es una misión complicada. La directora del Instituto, María Eugenia Balbi, relató cómo el control del papel, por ejemplo, ha ido limitando las diversas vías para enterarse de lo que ocurre. Solamente un 6,92% de las personas dicen en este momento informarse a través de, por ejemplo, de periódicos impresos, que en otros momentos eran
el principal medio de comunicación. El representante del Colegio Nacional de Periodistas del país, Edgar Cárdenas, por su parte, aseveró que la actual administración de Nicolás Maduro persiste en el desarrollo de una política de agresiones y sanciones en contra de periodistas y medios de comunicación. No busco otra cosa que silenciar la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es el mismo que hemos venido observando en los últimos tiempos, que es el de instigación al odio. Nosotros hemos calificado ese delito como una especie de delito comodín, porque a todos los ciudadanos que se les ocurre, o a todos los colegas periodistas que cumplen con su labor de informar, se les procesa por este delito. A pesar del informe del presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, en reiteradas oportunidades, ha rechazado que la libertad de expresión en el país esté amenazada y ha resaltado lo que denomina como, y citamos, la democratización de las comunicaciones en el país y las plenas libertades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Fue denunciado el presidente Iván Duque por la presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano. Yair Díaz nos dice que decenas de congresistas aseguran que el mandatario habría violado su constitución al no contar con la autorización del legislativo. La llegada de tropas extranjeras a Colombia causó un revuelo político. 23 congresistas de la oposición interpusieron una denuncia al presidente Iván Duque, quien considera que violó la Constitución Nacional. El presidente Duque violó, con el respaldo del ministro de Defensa, que esas tropas hoy están operando ilegalmente. Nunca el Senado aprobó la presencia de esas tropas. Según los firmantes, estas tropas no pueden operar sin autorización previa del Congreso de Colombia. Tomaron la decisión arbitraria de pasar por encima de esa orden judicial y poner en actividad esa brigada sin contar con el Congreso de la República. Para el ministro de Defensa, Carlos Holmes, son falsas las acusaciones de que el gobierno violó la Constitución y la soberanía del país al permitir la llegada de dichas tropas. El presidente de la República está actuando dentro del marco de las normas vigentes para fortalecer las capacidades mediante la cooperación internacional. Para el gobierno de Estados Unidos, este acuerdo binacional es un apoyo para combatir el narcotráfico. La meta de este ejercicio es celebrar, mantener y promover la relación entre los dos países. El analista político John Mario González le dijo a La Voz de América que la oposición política solo quiere ganar credibilidad frente a la opinión pública. No tiene posibilidades de prosperar en la comisión de acusaciones la denuncia o cualquier moción de censura, como ocurrió con el ministro de Defensa, que es el adalid de este tema, o el pararrayos del gobierno en este tema. El rechazo de muchos colombianos por la presencia de tropas estadounidenses se ha hecho notar con plantones en la embajada del país americano. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En minutos, los síntomas del estrés electoral, el trastorno que están sufriendo muchas personas en Estados Unidos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos la Voz de América. Disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo
principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Depresión, ansiedad y miedo son algunos de los síntomas que están presentando algunas personas mientras Estados Unidos se prepara para uno de los procesos electorales más divisivos en su historia. Laura Sepúlveda habló con una psiquiatra sobre el trastorno de estrés electoral. Aunque el trastorno de estrés electoral no es algo nuevo, ante el proceso que se llevará a cabo este 3 de noviembre, la doctora Carolyn Lieberman, psiquiatra de Beverly Hills, sí destaca que el fenómeno ha aumentado por situaciones preexistentes, como lo son las consecuencias de la pandemia aún no concluida. No se trata solo de las elecciones, no es solo porque el país está más dividido que nunca, sino porque hay otras fuentes de estrés encima. Obviamente el coronavirus, las protestas, todas las diferentes cosas que están pasando en nuestra sociedad que nos están estresando. El diagnóstico de problemas psiquiátricos y psicológicos se incrementó durante el pico de la pandemia. Por ello, la especialista destaca que no hay que creerse loco para buscar ayuda profesional, puesto que el estrés es ahora más común que en cualquier otro momento y resulta normal ante las tensiones que enfrentamos. Una población que es particularmente vulnerable son las personas que han perdido su trabajo o las personas que han perdido sus negocios, aquellos que son dueños de pequeñas empresas y cuyo negocio cerró porque no se consideraba esencial, lo que es una palabra horrible para empezar. La doctora Lieberman destaca que es fundamental poner manos a la obra en la búsqueda de una solución. En cuanto a elecciones concierne, dice que involucrarse en los procesos electorales, promover el voto, ser veedor de transparencia u otros voluntariados podría ayudar a enfrentar el estrés por la tranquilidad que genera saber que se hizo lo posible para no solo participar en la elección, sino formar parte del cambio, lo cual es ajeno a un estatus legal, raza o religión. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La mascota de una niña en Israel ha generado todo tipo de comentarios. Su nombre es Bella, una serpiente pitón amarilla que se ha convertido en la compañía favorita de una pequeña de 8 años. En su rutina durante la cuarentena, ambas disfrutan tomar un baño en la pequeña piscina del jardín donde viven con otros animales. Nos despedimos con las imágenes y nos vemos mañana con más información.